Yo les vengo a presentar el proyecto Ecología Urbana del Río Zamora. Es un proyecto financiado por la Universidad Técnica Particular de Loja y donde lo que les voy a contar es, partiendo de un marco teórico de ecología urbana, vamos a descender a la ecología urbana de ríos y en concreto la del río Zamora a su paso por la ciudad. Pasa, Adolfo, por favor. Bueno, ¿ahora? Sí. El siglo XXI es un siglo urbano. 7.000 millones de habitantes, la mitad de ellos desde 2007 viviendo en asentamientos urbanos, en asentamientos humanos. Casi podríamos jugar con las palabras y decir que no es el siglo del ser humano, sino va a ser el siglo del ser urbano. Existen 8 megaciudades en Latinoamérica que forman parte de este conjunto de 22 megaciudades mundiales con más de 10 millones de habitantes. Ya tengo otro. Gracias. Tengo uno en el bolsillo. Bueno, yo voy contando, ustedes se van fijando. No puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Latinoamérica no es ajena a esta situación, ¿no? Y Ecuador tampoco lo es, ¿no? En la ciudad de Quito, de 1950 a 2014, ha multiplicado por 7 su población. Loja, con una tasa de crecimiento bastante menor, solo lo ha multiplicado por 3, pero sí que contiene el 67% de la población urbana del cantón. El gráfico es muy interesante porque se ve cómo la población rural va decreciendo y la urbana va creciendo hasta cruzarse en un punto en el cual se invierten. Es interesante reflexionar que la población rural es la que nos da de comer. Si esa curva sigue bajando, ¿qué es lo que va a pasar? En términos energéticos, vivir en las ciudades no tendría un problema, se puede gestionar los servicios a los ciudadanos mucho mejor en las ciudades, pero el consumo energético de las ciudades compone 2/3 del consumo mundial de energía y un 70% de la producción de CO2, lo cual nos hace pensar en que esta concentración está generando y va a generar graves problemas en las ciudades. ¿Puedes hacer doble clic en la tragedia de los comunes, por favor? No, doble clic. ¿Verdad? Ahí. No, aléjate un poco. ¿Un poquito? Vale, déjalo así. Está bien. Esto produciría una serie de problemas ambientales, pero si a ustedes les hablo de la crisis ambiental, del pico del petróleo, del deshielo de la Antártida, creo que como instrumento de comunicación ya no sirve. Les va a entrar, lo han oído mucho y no les afecta en sus vidas. Pero si hablamos de la tragedia de los comunes, que es un fenómeno descrito por Harold Gardin a finales de los 70, donde se describe una situación en la cual varios individuos motivados solos por el interés personal y actuando independientemente, pero racionalmente, terminan por destruir un recurso compartido limitado. Amplíe un poco, por favor, con el scroll. Esto es lo que está pasando, no es más lo que está pasando en muchas ciudades, con mayor intensidad en las ciudades asiáticas, en China, o este invierno en la ciudad de París, donde hubo que parar el tráfico. Decisiones individuales, es decir, coger el carro para ir a mi trabajo, en principio no genera un impacto muy elevado ni muy importante, no me afecta ni a mí ni a los demás, pero la suma de todos esos comportamientos genera una detracción, una contaminación y una eliminación del recurso aire, que es evidente muy necesario para la especie. Esto es en una escala de ciudad, pero es lo que está pasando en el planeta. El uso independiente e individual y racional de muchos recursos, genera en 7.000 millones de personas una destrucción de los recursos compartidos, con lo cual estamos en una tragedia de los comunes planetaria, que evidentemente está poniendo en riesgo nuestro futuro. Pasa, por favor. ¿Otro más? Una vez descrita esta situación, podríamos afirmar que el futuro de la humanidad no se juega solo
en la conservación de ecosistemas prístinos, de la conservación de la biodiversidad, la conservación del Yasuní, por ejemplo, sino que nos la estamos jugando en cómo estas ciudades, cómo somos capaces de crear ciudades con un mayor equilibrio con nuestro entorno, ¿no? Pese a la diferenciación y el nombre y la novedad de ecología urbana, del nombre de ecología urbana, la ecología urbana no existe, existe la ecología. Es decir, no existe diferencia en los procesos, en las leyes que rigen los sistemas naturales o los sistemas urbanos. Son las mismas leyes de termodinámica, biológicas o físico-químicas. Como diría Jaume Terradas, fuera de los ecosistemas no hay nada. Es decir, todo es un ecosistema. Este es un error producido por los biólogos, que empezaron a estudiar ecosistemas a partir de ecosistemas mucho más simplificados, como los ecosistemas acuáticos, y con un cierto miedo a acercarse a cualquier sistema donde la mano de hombre tiene una intervención. Hoy día esto se está corrigiendo y se ha corregido y ya hay un acercamiento mucho más duro donde la aproximación es sin diferenciar ecosistemas naturales y la mano del hombre. Pasa, por favor. Y esto es lo que ustedes construyen, ecosistemas. Estos ecosistemas se caracterizan por una muy fuerte entrada de energía, necesidad de energía de fuera del sistema, porque no somos capaces de fotosintetizar. Nuestros edificios, nuestras calles no generan energía por el momento. También una gran entrada de materiales y un metabolismo, una digestión que es muy ineficiente, ¿no? Con la producción, el resultado de residuos y disipación de energía. Estos residuos, además, en nuestra cadena del ecosistema no existen los descomponedores, no hay descomposición, porque no hay suficientemente descomponedores en el sistema, con lo cual los residuos se quedan. La ciudad de Loja importa en torno a 400 toneladas diarias de basura. Al relleno sanitario, llegan 140 toneladas diarias que se quedan y se acumulan en ese vertedero que está a punto de llegar a su fin de vida útil. El limitar estos sistemas, los sistemas ecológicos, el reducir esta entropía, la entropía es el nivel de desorden, de caos, de pérdida de energía, de ineficiencia, el llegar a menores niveles de entropía en las ciudades es nuestro objetivo. Hay que limitar la naturaleza para cerrar ciclos y conseguir un metabolismo más eficiente. El metabolismo es la medida que nos va a decir si una propuesta es más ecológica o menos ecológica. Estrictamente el metabolismo. Paso, por favor. Bueno, toda esta crisis ambiental, este consumo de recursos, si nos ponemos un poco cínicos, podríamos pensar, no pasa nada, ¿no? Mientras lo disfrutemos, mientras nuestras ciudades nos garanticen una calidad de vida para los que estamos, ¿para qué intervenir en el futuro? Que vean. Pero existen una serie de datos, de estudios, que nos empiezan a dar información que debemos reflexionar y pensar. Yo les quiero preguntar, en la imagen superior derecha, izquierda para ustedes, ¿cuál de estas dos personas es más feliz, tiene mejor calidad de vida? Piénsenlo por un momento. Si extrapolamos este ejemplo a las ciudades, ¿qué ciudades garantizan una mejor calidad de vida? ¿Las ciudades más ricas? ¿Las ciudades más pobres? ¿Las ciudades intermedias? ¿Se correlaciona un mayor desarrollo, una mayor gestión de recursos y de recursos económicos con una calidad de vida de los ciudadanos? Bueno, pues la pregunta la responderán ustedes. Podemos aportar varios estudios que, principalmente en Europa, nos están aportando información para esta reflexión. En Inglaterra, Londres, una de las ciudades que en los últimos 20 años ha crecido más, un 40% económicamente, y una de las más ricas del mundo, en esos mismos 20 años el Instituto de Estadística británico reporta un decrecimiento de las personas que manifiestan felicidad.
1 de cada 20 británicos manifiesta sentirse solos. Y se ha producido en esos mismos 20 años un aumento de las enfermedades psiquiátricas como depresión y ansiedad. Otro ejemplo, en Alemania se está empezando a definir un síndrome, el síndrome del commuter, el síndrome del desplazamiento al trabajo, donde se reporta igualmente a mayor distancia al trabajo, en carro, la gente manifiesta estar menos satisfecha con la vida, estar menos feliz. Además, han determinado que un recorrido de 1 hora al trabajo necesita un 40% más de ingresos. Eso no estaría mal si eso no implicara horas dedicadas al trabajo, ¿no? Digamos que creo que las horas que somos más felices son las que dedicamos a nuestros cercanos, a la recreación, a otro tipo de actividades, ¿no? En Suecia, uno de los países que más energía, dinero y recursos emplea en garantizar la calidad de vida de sus ciudadanos, este síndrome de commuter está reflejándose en que a mayor distancia al trabajo, más de 40 minutos de distancia al trabajo en carro, aumenta la probabilidad de divorcio. Yo creo que eso nos da al menos, son estudios parciales desde luego, pero nos da al menos un punto de reflexión para pensar cómo estas ciudades hiperdesarrolladas están gestionando la calidad de vida y si son un modelo o no para nosotros, si queremos caminar hacia ello. Por último, quiero referirme al Índice Nacional de Felicidad. Es un índice creado por la New Economics Foundation que refleja el nivel de satisfacción percibida de los habitantes, de felicidad, ¿no? Y es muy interesante lo que refleja que los países más desarrollados se sitúan abajo de la tabla. Y arriba del todo tenemos países latinoamericanos, en primer lugar Costa Rica. Ecuador se sitúa en el número 23, Estados Unidos en el 114. En Latinoamérica miramos constantemente a Estados Unidos como modelo. Yo creo que debemos reflexionar sobre qué cosas han perdido ellos para perder calidad de vida, además de mejorar su economía, y qué cosas de nuestra sociedad debemos conservar para conservar esa satisfacción con la vida que los latinoamericanos disfrutamos. Pasa, por favor. Bueno, bajando de escala, yéndonos al proyecto en el que nos encontramos, que parte de este marco teórico, ¿por qué nos centramos en los ríos urbanos? Los ríos son parte fundamental de las relaciones y funciones ecológicas y sociales de las ciudades, de los entornos urbanos. A partir del estudio del ecosistema río en la ciudad, queremos entender cómo funciona, a partir de esto extrapolar a la ciudad, empezando por un corredor, por un elemento que tiene una fuerte vinculación social, ecológica, identitaria con la ciudad. Los objetivos que nos planteamos, en primer lugar, es básico. No sabemos nada de lo que está pasando en el río. Queremos estudiar cómo funciona ecológicamente, qué relaciones se dan, qué elementos tiene, qué relaciones sociales se dan en este espacio, cómo se conforma este espacio. Queremos describir estos dos entornos, las relaciones sociales, espaciales y ecológicas. De ahí queremos generar una serie de orientaciones para su rehabilitación. Queremos orientarlas de una manera aplicada a decir cómo se debería rehabilitar el río Zamora. Estableceremos unos indicadores de seguimiento para saber qué está pasando con esos cambios o con otros que se estén dando, como la incorporación de una depuración de aguas en Loja, incluida en el Regenera. Y por último, todo esto no serviría de nada si no sabemos promover la rehabilitación del río en la sociedad. Queremos saber comunicar toda esta información para posicionar la sociedad de forma favorable a esta intervención. El enfoque que utilizamos es transdisciplinar. Necesitamos más que ecólogos, necesitamos más que arquitectos, más que zoólogos para acometer esta tarea. Entonces, el equipo lo forman más de 13 investigadores de diferentes disciplinas: medicina, ecología, zoología, botánica, sociología, economía,
que conforman un grupo multidisciplinar que quiere generar un conocimiento transdisciplinar. Queremos ir más allá de esos límites disciplinarios que en los cuales nos han metido en la universidad, ¿no? En la facultad. Pasa, por favor. Bueno, durante el siglo XX los ríos urbanos han sido gravemente transformados y degradados, y han perdido una parte muy importante de su función social y ecológica. Como vemos arriba, las cuencas se han impermeabilizado. El proceso de urbanización ha impermeabilizado las cuencas. Los ríos se han canalizado y se han corregido su perfil. Y por último, son depositarios de los residuos, en principio las aguas negras, pero también industriales, de los entornos de las ciudades. Todos estos procesos han venido a dar a una enfermedad. Se ha diagnosticado una enfermedad recientemente, en 2005, por la Academia, que se llama el síndrome del río urbano, que es una serie de síntomas, de patologías que el río urbano termina por tener después de este abordaje ingenieril de los problemas de los ríos atravesando de las ciudades, ¿no? En primer lugar, el síndrome del río urbano se caracteriza por aumentos del caudal del río muy rápidos después de un evento de lluvias, como vemos la línea roja. Hay un incremento muy rápido después de que llueve, porque todo el agua corre al río, nada se infiltra, y una bajada muy rápida. ¿Por qué? Porque como no se infiltra, el agua que mantiene el caudal de los ríos no es el de la lluvia, es el de los acuíferos, los mantos freáticos que van fluyendo y que van manteniendo un caudal ecológico en los ríos. Ampliado eso, por favor. Este efecto, sumado a la corrección de los meandros del río, genera además una mayor velocidad del río, una inercia del agua que produce, un excavamiento en el cauce, pero también una abrasión, una eliminación del sistema acuático. Uno de los investigadores que trabaja con insectos que viven en el agua, con larvas, normalmente encuentra hasta 10 especies en el río Zamora. Después de un evento de lluvias, encontró un individuo de una. Es decir, cuando vienen las aguas fuertes se arrasa, es abrasivo, ¿no?, el río. Además, cuando canalizamos el río hemos eliminado parte de su vegetación riparia, parte del ecosistema terrestre que acompaña a los ríos, ¿no? Pasa, por favor. ¿Más? Bien. Estas soluciones ingenieriles a los ríos trasciende el ámbito ecológico. Estas intervenciones han detraído a los ciudadanos de funciones que los ríos han provisto a las ciudades desde siempre. Las funciones recreativas, identitarias, sociales. Y estas funciones sociales es evidente que generan un recurso económico, que pueden ser explotadas. A nadie se le escapa que la ciudad de Cuenca, después de la rehabilitación del río Tomebamba, ha visto mejorar su tejido comercial a lo largo y en las cercanías del río, y a nadie se le escapa que probablemente el valor inmobiliario de las casas que viven en el río y que ven el río ha subido desde la intervención. Es decir, estamos detrayendo no solo funciones sociales, sino recursos, un potencial que la ciudad y los ríos tienen de cara a los recursos económicos de los que dispone una ciudad. Una ciudad además como esta, volcada a los servicios. De modo que las ciudades están viviendo de espaldas, han vivido de espaldas al río. Lo han utilizado como parte de su canalización de aguas negras. Y socialmente, pues allá ha quedado esa agua sucia, que nadie quiere, que solo sirve para que los carros transiten como eje viario. ¿Ustedes creen que podríamos volver a bañarnos en el río Zamora? Piénsenlo por un momento. ¿Sería posible conseguir volver a bañarse en el río Zamora? Podría resultar una pregunta de ciencia ficción, ¿verdad? Ahora, incluso en el Malacatos, pensemos en el Malacatos, ¿se bañarían en el Malacatos? ¿Podríamos recuperar el agua y generar un espacio de baño?
Bueno, yo no lo sé todavía, pero sí es evidente que muchas ciudades han empezado a acometer la regeneración de sus ríos. Podemos ver tanto en la cuestión de perfiles, en su cuestión ecológica, como en su cuestión social. A su derecha, abajo, podemos ver dos imágenes que corresponden al río Manzanares en Madrid. Antes de la intervención, con 4 carriles, con una funcionalidad prácticamente diaria, pasando a recuperar una función social, un espacio recreativo, un espacio de producción económica también, y que ha recuperado parte de su ecosistema. No natural, pero de las funciones que puede representar el ecosistema, no al 100%. Entonces, bueno, pues existe por suerte una serie de conocimientos que se están generando en los últimos 10, 15 años en esta dirección. Podríamos ver más ejemplos, pero bueno, vamos a pasar a la metodología concreta del proyecto. Con el fin de contribuir a esta rehabilitación, a esta recuperación del río Zamora, consideramos el río Zamora desde Zamora Guayco, su entrada en la ciudad, evidentemente el río ahí se llama Zamora Guayco, hasta su salida por el Jipiro. ¿Por qué hasta el Jipiro? Después el río se ensancha y puede tener otro comportamiento de impermeabilización, digamos que consideramos que hasta ahí, digamos, la conurbación urbana o la urbanización está afectando de manera importante al río. Tomamos 6 puntos de control, 4 dentro de la ciudad, uno en el Zamora Guayco, otro en el estadio, otro en Gran Colombia y otro en el Jipiro. ¿Para qué? Para ver cómo se comportan las variables a lo largo de ese recorrido. Tomamos 2 puntos más, uno en el Carmen, es decir, en una zona no contaminada, no urbanizada, donde digamos que es el control, y otro punto en Sauces Norte, cuando el emisario de Aguas Negras aporta toda su riqueza de materiales. Todas las investigaciones y todos los investigadores están tomando datos en ese punto o alrededor de ese punto, con lo cual podremos cruzar todas esas variables y ver qué correlaciones se dan en el territorio. Correlaciones que no tienen por qué ser solo ecológicas, sino también cruzarlas con las variables sociales o urbanas. En primer lugar, estudiamos la hidrología. Hemos visto que es muy importante en este síndrome de río urbano saber qué está pasando, ¿no?, en el río. Ya simplemente si nos acercamos al río Zamora y observamos después de una lluvia, vemos un caudal muy fuerte y al día siguiente o a los 2 días abajo prácticamente al 0. O sea, ya tenemos pistas de que nuestro río Zamora también se está comportando dentro de este síndrome. Pero queremos tener datos y soluciones, ¿no? Datos datos concretos. Vamos a estudiar calidad de aguas. Ver cómo, tanto coliformes focales, DBO, DBO, es decir, las variables que nos dan indicador de calidad. Pero también vamos a estudiar macroinvertebrados, que no son más que las larvas de las libélulas que viven en los ríos, entre otras macroinvertebrados. Estos nos dan un indicador de calidad de vida, son muy sensibles a la contaminación, entonces cambia la composición de la comunidad. Con lo cual ya podemos establecer calidad de agua físico-química con macroinvertebrados. Además, vamos a ver si los macroinvertebrados están acumulando plomo y mercurio. Y ustedes dirán, no hay minas aquí no hay esos contaminantes. Pero queremos comprobar si la deposición de plomo y mercurio de la combustión de los carros se está depositando en el suelo y es lavada al río, con lo cual habría bioacumulación. Vamos a estudiar la vegetación a 2 niveles. Una, briófitos y líquenes, que son los musgos y estas manchas que tienen los árboles, que son líquenes, que también son indicadores de calidad de aire. Son muy sensibles a CO2, a monóxido de carbono, a óxidos de azufre, que provienen de las combustiones, por supuesto. Vamos a estudiar vegetación. Queremos saber la cobertura que hay, visto en un mapa aéreo, qué cobertura hay de árboles, de arbustos, de pasto, no solo en el sistema ripario, sino que queremos saber qué aporte están dando los jardines urbanos a este ecosistema. Vamos a trazar un buffer de 500 metros y vamos a estudiar qué patios, qué lotes a lo mejor no urbanizados pueden estar contribuyendo a este ecosistema. Relacionado también con la hidrología por infiltración y relacionado
con la disponibilidad de alimentos para aves, micromamíferos e insectos, ¿no? Vamos a estudiar aves a lo largo del recorrido y micromamíferos, murciélagos muy sensibles a contaminación. Vamos a estudiar roedores, ratas y ratones, que se relacionan mucho con la vegetación por la disponibilidad de alimento y cría, ¿no? Polillas nocturnas son muy sensibles a la contaminación de aire, podemos relacionarla con briófitos, y son disponibilidad de alimento para pájaros y murciélagos, con lo cual tenemos esas correlaciones. Con esto componemos las variables del ecosistema, digamos, ¿no? Nos va a dar muchas claves de cómo mejorarlo, ¿no? Qué relaciones hay, cómo fomentar determinadas especies para ello. El paisaje, vamos a estudiar las unidades de paisaje que se dan a lo largo del río como puente entre la parte ecológica y la parte social. Vamos a realizar fotos y vamos a preguntarle qué preferencia de paisaje tiene la población. Zamora Guayco, la zona del estadio, el Jipiro. ¿Cuáles son las preferencias? ¿Cuál es el paisaje que los lojanos queremos para nuestro río? Y complementamos con indicadores urbanos, densidad, qué tipo de población tenemos, qué tipo de viviendas tenemos, etcétera. Todas las variables que ustedes conocen, que vamos a trabajar probablemente con las variables del PIB. Pasa, por favor. Todas estas investigaciones, que tienen una comunicación hacia revistas científicas, congresos, eventos científicos como este, no nos servirían para rehabilitar el río Zamora, nos servirían para decir qué hay que hacer, pero probablemente nadie nos escucharía. Entonces necesitamos argumentos para convencer a la sociedad de que hay que hacer algo. Entonces vamos a estudiar servicios a los ecosistemas, que es decir, qué nos está aportando. Nos está aportando corredores de viento, nos está aportando una estética, un paisaje visual, nos está aportando identidad, nos está aportando economía. Saber qué nos está aportando y en qué partes, ¿no? En estos 5 puntos. Seguramente nos esté aportando más en el Jipiro o en Zamora Guayco que en el estadio en Gran Colombia, ¿no? Podríamos pensar. En otro sentido, queremos dar argumentos de salud. Y hay estudios que dicen que vivir 300 metros cerca de un entorno verde, de un parque, disminuye el consumo de medicinas entre los pobladores de esas zonas. Entonces queremos estudiar cómo afecta el río a la salud percibida de los ciudadanos que viven en ese entorno, a las actividades recreativas y deportivas y a las actividades sociales. Es interesante decir que también se ha determinado que la percepción de felicidad se relaciona más con las relaciones sociales que uno tiene que con el nivel económico, relacionado con el índice de felicidad. Entonces vamos a estudiar la población que vive en el río, qué percepción tiene del río, qué actividad recreativa realiza, qué relaciones sociales tiene. La visión del río tiene un efecto sobre la mente, ¿no? Sobre la salud mental. La gente que vive a 300 metros tiene una relación con ese río. ¿Es diferente vivir a 300 metros del río en Gran Colombia que en el Jipiro o que en Zamora Guayco? Y luego nos vamos a alejar para ver gente que no tiene ese acceso, que caminando es accesible, más de 500 metros, 1 kilómetro, para ver esas relaciones, ¿no? Igualmente, esto nos va a dar argumentos a la sociedad, es decir, estamos perdiendo servicios que nos podría proveer, estamos perdiendo salud, podemos mejorarlo, y podemos mejorarlo en la dirección que nos dicen los estudios sobre ecología, indicadores urbanos, etc. Pero si no sabemos comunicarlo, tampoco servirá de nada. Será un nuevo estudio que se quedará en una gaveta o artículos publicados en inglés que nadie leerá. Entonces contamos para ello dentro del equipo de investigadores con comunicólogos y con artistas, que nos van a ayudar a mostrar eso a la sociedad. No solo en este formato de ponencia, sino a través de exposiciones, fotografía, vídeo, un trabajo también que van a realizar sobre la identidad de los pobladores del río, ¿no? Una memoria histórica del río, ¿no? Bien, pasa por favor. Pues los resultados esperados, como estamos metidos en el muestreo, no hay resultados por el momento, por supuesto, pero lo que pretendemos, y correlacionan evidentemente con los objetivos, es generar esa serie de criterios transdisciplinares que relacionen la ecología, el espacio urbano y las variables socioeconómicas y culturales identitarias, y por otro lado, pues ese sistema de indicadores, ¿no? O sea, prácticamente es
todo este proyecto y la ecología urbana tiene una intención de cambio. La ecología urbana es consciente de que tenemos una tragedia de los comunes planetaria, una crisis ambiental que ya no es que nos estén avisando los científicos, es que lo estamos viendo. Es que en Panamá, en el canal, están preocupados porque en 50 años probablemente se abra un paso del Atlántico al Pacífico por el norte. Los fenómenos de lluvias torrenciales en Europa, es decir, estamos viendo ya esos problemas, ¿no? Y conscientes de ellos, la ecología urbana quiere intervenir, no solo quiere estudiar, quiere plantear soluciones. Y por eso este estudio es un pequeño vector que pretende entrar en la sociedad lojana y aportar ciertos conocimientos para intentar que algún día recuperemos el río Zamora y los verdes saucedales, ¿no?, que dice la canción. Para ello no lo podemos hacer solos, con lo cual les invito a, si no participar en el proyecto, que está abierto a cualquier profesional que quiera interesarse, tanto estudiantes como profesionales, como para ser parte de esta sinergia, de este esfuerzo, de comunicación a la sociedad, de que el río Zamora y su intervención puede ser un ejemplo que irradie la ciudad y la convierta, mejore su metabolismo, disminuya su entropía y proporcione a los ciudadanos, a los lojanos, una mejor calidad de vida. Con esto termino, muchas gracias y estoy dispuesto a sus preguntas, no sé si tenemos tiempo. ¿Sí? Queda ahorita la ronda de preguntas. Tenemos un micrófono inalámbrico para el público. Lo haríamos a viva voz entonces. Es un tema muy interesante. Muchas gracias, Pablo, por tu conocimiento, por tu aporte. En la parte posterior tenemos una pregunta. Tenemos el arquitecto, por favor. Una pregunta nomás. Quisiera saber cómo es el río Zamora y el Maracás. Bueno, este es de 3 veces que hemos presentado el proyecto, esta ha sido la primera pregunta las 3 veces. Entonces, la respuesta es, en primer lugar, por esto que acabo de decir, hay una intención de cambio. Y a nadie se le escapa que el cambio en el río Zamora es posible con una baja intervención, ¿no? Y el río Malacatos necesita otro tipo de soluciones y sobre todo otro tipo de discusión y entra en conflicto con vialidad muy fuerte, con otra serie de variables urbanas, con lo cual hemos sido cobardes, hemos ido a lo fácil, es decir, vamos a estudiar esto, tratar de cambiarlo y a partir de ahí generar otro modelo. Las soluciones del Malacatos probablemente son más ingenieriles, se puede corregir su cauce, se puede mejorar su capacidad autodepurativa, pero las soluciones a lo mejor irían más en tema de jardinería en muros, iría jardinería flotante, que mejora bastante la capacidad autodepurativa. Serían otro tipo de medidas, pero digamos que hemos pensado que el municipio y la sociedad lojana no está ahora dispuesta a abordar ese problema, gran problema que es el río Malacatos, que mucha gente sugiere el taparlo. Y a mí me genera un conflicto terrible, no lo sé, a lo mejor habría que taparlo, pero habría que estudiarlo primero, ¿no? Gracias por la pregunta. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Ahí hay una. ¿No existiría influencia en la entrada a la ciudad, ya que se une el río Zamora con el río Maracás? Porque ahí elevaría un poco el índice, por ejemplo, traería, como usted dijo, larvas, y influiría un poco más, ya que trae el río Malacatos y el río Zamora. Desde luego, el río Zamora prácticamente, si lo han recorrido alguna vez observando el agua, la turbidez del agua, llega a Zamora Huayco en perfecto estado. En Zamora Huayco hay una quebrada que aporta ya, se ven como en el Amazonas, el encuentro de las aguas negras y las aguas limpias, ¿no? Y hay un recorrido de 30 metros en la cual se van mezclando. De ahí prácticamente no hay entradas, hay algunos emisarios, todavía hemos contado alrededor de... ¿Cuántos eran, Adolfo? Unos 30.
unos 30 caños que siguen vertiendo, o que por lo menos están presentes. A veces vierten, a veces no vierten a lo largo del río. Pero más o menos el río lo soporta hasta el río, que se junta con el río Malacatos, que viene destrozado completamente. O sea, hay un antes y un después. O sea, el río pierde su función en el río Malacatos. Si no existieran Malacatos y este aporte de contaminantes, probablemente el río sería capaz de autodepurar la entrada que está teniendo de materia orgánica, ¿no? de heces fecales. No sé si he respondido a tu pregunta. Es decir, el río Malacatos es el problema, repetimos, igual, el problema grave en la ciudad de Loja es el río Malacatos, pero es tan grave, es muy difícil abordarlo. De hecho, si se consigue la depuración de aguas, el canalizado de todas las aguas negras y la creación de esa estación de depuración de aguas, habremos resuelto el 60% de los problemas de los ríos en la ciudad de Loja. Antes de que el agua del río Zamora llegue a la planta de agua potable, había una regulación hace un tiempo de las aguas que producen en rellenos sanitarios. Entonces, yo no sé si tal vez ya sería un estudio o una solución, porque esas aguas estaban filtrándose con el agua y eso estábamos consumiendo hace algunos años. Este es otro problema que trasciende el espacio geográfico de este estudio, ¿no? Pero el problema, actualmente la laguna de lixiviados del relleno sanitario, donde evidentemente se concentran tóxicos, metales pesados, también fósforo, nitrógeno, potasio, o sea, muy contaminantes, cuando llueve se desborda. Eso que lo sepan todos ustedes. Cuando llueve se desborda y va a una quebradita que yo no sé a dónde va. La UTPL, por mediación del municipio, ha realizado una consultoría para tratar esos lixiviados. O sea, sí que hay un foco, los ojos puestos en ese problema. Veremos cómo se soluciona, pero sí, evidentemente te animo a que comiences a investigarlo y nos lo cuentes. Vale. Una pregunta. Quisiera saber cuál sería la estrategia, o hablo de una estrategia, o de la principal estrategia, o la llave que abra esa decisión gubernamental en donde el proyecto ya no quede simplemente como un proyecto, sino que se decida ejecutarlo. Es decir, ¿qué estrategia se la podría enfrentar o provocar para que las autoridades tomen la decisión y pase de quedar en un papel a ejecutarse el proyecto en la realidad? Bueno, yo la estrategia no la tengo, o sea, la correcta, no sé si es la correcta o no es la correcta. Mi posición es, digamos, poner peso en la balanza hasta que baje. Y en la medida en que nosotros, desde la universidad, podamos aportar. Aportamos aquí dando una conferencia, vamos a estar donde podamos, vamos a generar una página web, vamos a generar una serie de iniciativas. Eso es empezar las cosas por abajo. O sea, yo no quiero ir al alcalde y contarle este proyecto. Quiero que el alcalde oiga de su esposa, de su hija, de alguien: oye, hay una gente trabajando sobre el río Zamora, hay una gente que tiene soluciones. También tengo mucho miedo de que el alcalde lo vea mañana, no está presente, ¿verdad? No. Lo vea mañana y diga: de una lo hacemos. Porque queremos tener resultados, queremos